Antes de ir al mensaje de la palabra, hermano, quiero hacerles algunos anuncios. Ahí en el boletín, hermano, si usted se fija en la parte de atrás, están todos los anuncios, las actividades que tenemos. Y queremos, hermano, solamente quiero, hermano, enfatizar, el día 14, que es el próximo miércoles, tenemos reunión de negocios para los miembros de la iglesia. Esa reunión, hermano, vamos a estar, entre otras cosas, eligiendo el nuevo comité, el nuevo liderazgo de la iglesia. Y queremos invitarle, hermano, para todos los miembros de la iglesia, que por favor estén con nosotros, hermano, a las 7 de la noche, el próximo miércoles, en nuestra reunión. También, hermano, el domingo 18, hermano, a las 9:45 de la mañana, vamos a comenzar, hermano, nuestras clases para nuevos miembros. Todas las personas todos los hermanos cristianos que han estado entre nosotros por algún tiempo y quieren hacerse miembros de la iglesia, hermano, pueden verme, hermano, y el domingo que viene, durante el tiempo de la escuela dominical, vamos a estar comenzando, hermano, esta clase de nuevos miembros. El día 24, hermano, el sábado 24 de septiembre, a las 7 de la noche, vamos a tener, hermano, una actividad con los hombres de la iglesia. Vamos a tener un compañerismo con todos los hombres, hermano. Vamos a reunirnos aquí en el templo a las 7 de la noche. Y quiero invitarle, hermano, para que todos los hombres, hermano, hagamos el esfuerzo para poder estar aquí, ¿verdad? Y tener este tiempo de compañerismo donde vamos a estar compartiendo, vamos a estar conociéndonos unos a los otros y vamos a estar hablando, hermano, de nuevos planes que tenemos, hermano, de trabajo con los hombres. El día 26, hermano, lunes 26, tenemos, hermano, la reunión del comité. Esta reunión, hermano, va a ser para el comité que va a quedar elegido el día 14. O sea, la reunión del día 26 es para el nuevo comité, los líderes que van a estar, que van a quedar elegidos en esa reunión. Y también, hermano, si se fija en el anuncio, hermano, hemos anunciado la página web de la iglesia. Si usted va al internet, hermano, ahí está, en esta dirección puede encontrar nuestra página web y ahí hay varios recursos, hermano, que usted puede usar para edificación de su vida. Estos recursos no sustituyen la comunión de los santos. Estos recursos no sustituyen, hermano, el congregarnos, solamente es herramientas que nos ayudan durante la semana, ¿verdad?, para continuar edificándonos en la palabra del Señor. Y también está nuestra página de Facebook, la página de Facebook de la iglesia, hermano. Ahí vamos a estar poniendo anuncios, hermano, y actividades que vamos a estar teniendo en la iglesia también. Hermano, vamos a ir, hermano, sin más preámbulos, a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo, hermano, del verso 19 hasta el verso 34. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Soberano Dios, alabamos tu nombre en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra una vez más, Señor. Qué bueno es poder venir a tu casa, Señor, y cantar de tu nombre. Qué bueno es poder venir a tu casa, Señor, y proclamar tu grandeza. Qué bueno es poder venir a tu casa, Señor, y proclamar, Señor, que te necesitamos desesperadamente. Señor, pero qué bueno es venir a tu casa para poder alimentarnos, Señor, de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú, oh Dios, habla nuestras vidas, Señor, en esta mañana, Señor, y tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, penetre, Señor, hasta partir nuestra alma, Señor. Padre, que tu palabra en esta mañana, Señor, traiga salvación a los perdidos. Que tu palabra en esta mañana, Señor, consuele los corazones afligidos, Señor. Padre, que tu palabra en esta mañana nos muestre el camino en que debemos andar. Te ruego, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú nos hagas crecer en la fe, que nos confronte con nuestro pecado y con la santidad de tu nombre. Padre Celestial, háblanos, porque tu pueblo escucha. Te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a estar ocupados en estos versos de la Biblia. En los domingos anteriores, hermanos, estuvimos ocupados en el capítulo 1, versos del 1 al 18, donde era el testimonio de Juan, el que escribió el Evangelio, acerca de quién era Jesús. En los primeros 18 versículos, hermanos, Juan está hablando de cuáles son las evidencias, hermanos, que él presenta acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. Juan introduce en los primeros 18 versículos el tema del nuevo nacimiento, como ya lo habíamos dicho, y la necesidad, amados hermanos, ¿verdad?, de que el hombre, hermano, pueda tener esta experiencia del nuevo nacimiento para poder tener comunión con Dios. Y veíamos también, hermano, que el nuevo nacimiento, hermano, es algo que los hombres no podemos producir. El nuevo nacimiento es algo, hermano, que solo Dios puede obrar en el corazón de un hombre. Amén, hermano. No solamente, hermano, no hay nada que la iglesia pueda hacer para que una persona venga a la familia de Dios. Eso es obra de Dios solamente. Y en el verso 19, hermano, a partir del verso 19 en adelante, hermano, contiene, hermano, Juan cuando escribe el Evangelio, en estos versos contiene, hermano, el testimonio de otro Juan, de Juan el Bautista, del cual, hermano, en los primeros versos de la Biblia, en los primeros 18 versos, él nos habló y él nos dice de Juan. Este Juan el Bautista, no es Juan el que escribió el Evangelio, es otro Juan, el Bautista, dice, él declara, dice, él fue enviado por Dios. Juan el Bautista fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Jesús. Y en el verso 19, hermano, en adelante, contiene, hermano, el testimonio no solamente de Juan, sino el testimonio de los primeros discípulos de Jesús, el testimonio de aquellos, hermanos, que se encontraron con Jesús y sus vidas nunca más fueron iguales. Porque déjeme decirle, hermano, que es imposible que usted, hermano, tenga un encuentro con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted permanezca viviendo de la misma manera. Es imposible, hermano, que usted conozca al Señor y su vida no cambie. Y los versos, hermano, que hoy nos ocupan y en los que vamos a estar el domingo siguiente, hablan del testimonio de estos hombres. Y hermano, en el sistema, por ejemplo, en el sistema americano de justicia, es esencial el papel que juega la participación de un testigo. Un testigo tiene la responsabilidad de presentar evidencias acerca de un caso en cuestión, para que el juez y el jurado puedan decidir correctamente en un caso. Es necesario que la evidencia sea presentada de una manera clara y veraz. Y esto es precisamente, hermano, lo que Juan va a darnos. Juan el Bautista, él va a dar testimonio. Hermano, él va a dar su declaración acerca de Jesús. Él fue enviado por Dios, amados hermanos, a la corte del mundo para testificar acerca de la veracidad, suficiencia y necesidad de Jesús y de su obra. Es por eso, hermanos, que hemos titulado nuestro mensaje hoy, que hablen los testigos, porque los próximos versos contienen el testimonio de estos hombres que han sido transformados por Dios. Hermano, ¿por qué es importante que nosotros escuchemos el testimonio de Juan y de los primeros discípulos? En primer lugar, hermano, es importante que nosotros escuchemos el testimonio de Juan, porque, hermano, el testimonio de Juan no está basado en el concepto que él puede tener de Jesús,
Si usted, cuando leyó el pasaje, usted se dio cuenta que en varias ocasiones Juan dijo, y yo no le conocía. O sea, pero el que me envió a bautizar, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer a él, este es el que yo he enviado. Este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. De manera, hermano, que el testimonio de Juan no está basado ni siquiera en la historia o en el criterio común, la tradición oral de aquel tiempo, sino que el testimonio de Juan estaba basado en la revelación que Dios el Padre le dio acerca de Jesús. Por eso, hermano, es importante que nosotros escuchemos ese testimonio, porque, hermano, el testimonio de Juan va a cambiar el destino eterno de muchos en esta mañana. Incluso, hermano, el testimonio de Juan, hermano, va a cambiar, hermano, la manera en que muchos de nosotros vivimos como cristianos y adoramos a nuestro Dios. Y su testimonio es importante, hermano, porque viene, hermano, de parte de Dios mismo. Segundo lugar, hermano, es importante que nosotros escuchemos el testimonio de Juan el Bautista, porque, como decíamos, él provee suficientes evidencias de nuestra necesidad de Dios. Y la fe del cristiano es una fe basada en evidencias. La fe del cristiano no está basada en fábulas o tradiciones de hombres. Nuestra fe está basada en evidencias contundentes que han demostrado por qué Jesús es digno, no solo de mi adoración, sino también de mi sumisión. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos quizás suficiente evidencia sobre la cual hemos basado nuestra decisión de adorar y seguir a Cristo. Otros en medio de nosotros quizás se están preguntando, ¿quién es Jesús? ¿Por qué necesito adorarle y seguirle? ¿Cuál es la evidencia que demuestran que Jesús es Dios? Cualquiera que sea su caso en esta mañana, usted y yo necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y lo primero que quiero que notes, hermano, es en los versículos, vamos a leer de nuevo el versículo 19 y 22 y el verso 24 al 28. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos vinieron a Jerusalén, enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y mira el verso, hermano, 24 o el 28. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Lo primero que quiero, hermano, que tú notes en esta mañana, es que el testimonio de Juan el Bautista provee evidencia del estado, de la condición del hombre sin Cristo. Fíjate, hermano, Juan cuando escribe el Evangelio dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. En el verso 19 se nos introduce, hermano, los judíos. Esta era la primera vez que Juan usa este término en su evangelio. Generalmente Juan usa este término para referirse, hermano, a los opositores de Jesús. Generalmente, hermano, cuando Juan durante su evangelio habla de los judíos, se está refiriendo, hermano, específicamente a los opositores de Jesús, no al pueblo en general, sino a los opositores de Jesús, y más específicamente al Sanedrín. ¿Quién era en el Sanedrín, hermano? El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía. Ellos tenían la misión de administrar justicia, aplicando, hermano, la Torá, la ley de Dios, tanto oral como escrita. Y a la vez, hermano, el Sanedrín representaba el pueblo judío delante de la autoridad romana. Ellos envían una representación de sacerdotes y levitas a indagar acerca de este nuevo movimiento que Juan el Bautista estaba generando. Cuando nosotros, hermano, vemos el relato de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas, nosotros vamos a dar cuenta que la predicación de Juan el Bautista, hermano, formó un movimiento. Dice la Biblia, hermano, específicamente en Mateo capítulo 3,
Dice, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pues por esa razón, hermano, que el Sanedrín manda a los sacerdotes y levitas a investigar acerca de Juan. Los judíos, hermanos, recordemos que en este tiempo los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y ellos estaban, hermanos, desesperados, hermanos, buscando, hermanos, esperando que Dios enviara un Mesías, un libertador. Pero un libertador que los libertara, hermanos, del poder del Imperio Romano. Ellos estaban esperando, ellos habían interpretado, hermanos, que el Mesías que Dios les iba a mandar era un Mesías político. Un hombre, un libertador político que los liberara a ellos. Y dice, hermano, y ellos querían saber si Juan era este Mesías. Cuando Juan el Bautista le dice que él no es el Mesías, le preguntaron si eres Elías o el profeta. Ellos hacen referencia a Elías, hermano, porque el profeta Malaquías profetizó que ante la venida del Mesías vendría Elías. Si Juan no era el Mesías, entonces quizás Juan era Elías. Lo cual, hermano, si Juan era Elías, era una señal escatológica de los últimos tiempos de que ya el Mesías iba a venir. Pero Juan le dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías. Y le hacen la pregunta, ¿eres tú el profeta? ¿Por qué ellos le preguntan, hermano, si él es el profeta? Le preguntan que si él es el profeta, hermano, porque en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, Dios promete al pueblo judío un profeta como Moisés. Los judíos creían que este profeta prometido era el Mesías. Ahora, ¿en qué sentido, hermano, el testimonio de Juan provee evidencias del estado del hombre sin Cristo? Hermano, y el testimonio de Juan el Bautista provee evidencia de la condición del hombre sin Cristo, en el sentido de que si usted se fija, hermano, los judíos, ¿quiénes eran los judíos, hermano? El pueblo de Dios. Era y específicamente, hermano, el Sanedrín, hermano, era la élite religiosa del pueblo. Esta gente, hermano, conocía la Escritura, conocía la ley. Es por eso que ellos le preguntan, ¿eres tú Elías? Porque ellos conocían, hermano, que Malaquías, el profeta Malaquías, había profetizado de que Elías iba a venir antes que el Mesías. Y cuando Juan le dice, no, eres tú el profeta, porque ellos conocían que en los primeros 5 libros, en la Torá, en la ley, Dios había prometido que iba a levantar un profeta como Moisés. O sea, esto te da evidencia, hermano, de que estos judíos, hermano, conocían la Escritura. Pero Juan, hermano, le dice, en medio de ustedes está uno que ustedes no conocen. Fíjate, hermano, el testimonio de Juan el Bautista, hermano, da evidencia a la condición del hombre, hermano, porque aun cuando estos judíos, hermano, del Sanedrín conocían la Escritura, ellos no conocían a Cristo. Ellos no sabían quién era el Mesías. El testimonio, hermano, de Juan el Bautista pone en evidencia la ceguera espiritual del hombre sin Cristo. Porque estos hombres conocían la Escritura, pero no conocían a Cristo. Conocían la ley y no conocían a Cristo. Cuando digo, hermano, ceguera espiritual, me estoy refiriendo a la inhabilidad que tiene el hombre natural para reconocer quién es Jesús. Juan el Bautista le dice en el verso 26, como le estaba diciendo, en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocéis. Amigos cristianos, estos judíos conocían la Escritura, pero no conocían al dador de la Escritura. Y eso, hermano, pone de manifiesto que es un hecho muy extraordinario. Y yo, hermano, me atrevería a decirte a usted en esta mañana, el hombre, hermano, el testimonio de Juan el Bautista pone de manifiesto el estado espiritual del hombre sin Cristo, su incapacidad de poder reconocer a Jesús. Pero también, hermano, pone de manifiesto, hermano, nos enseña una gran verdad. Y en estos versos, hermano, en las palabras de Juan, nosotros como cristianos, como iglesia, hermano, tenemos un gran recordatorio. Y es, hermano, que es posible, escúchame bien, es posible que usted conozca la Biblia, pero que no conozca a Cristo. Es posible que usted conozca la Escritura y no conozca al dador de la Escritura.
Es posible que usted pueda venir a la iglesia todos los domingos y aún así usted todavía puede estar muerto en sus delitos y pecados. Y es un recordatorio, hermano, sobrio para todos nosotros. El testimonio de Juan el Bautista, hermano, pone de manifiesto, hermano, el estado, hermano, deplorable del hombre sin Cristo. Dice la palabra del Señor, hermano, la Escritura enseña que el pecado, hermano, ha afectado al ser humano aún en su intelecto. Dice la Biblia, hermano, tal es la condición del hombre, que dice el Señor mismo en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hermano, y esto, hermano, pone de manifiesto, hermano, el estado, hermano, en que el hombre se encuentra. Y si usted está aquí en esta mañana y usted no conoce al Señor, usted no ha nacido de nuevo, usted necesita conocer a Cristo. Porque Cristo es el único que puede cambiar su vida. Dice la Biblia, hermano, fíjate, cuando Pablo le escribe a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 3 al 4, él dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La razón por la cual los incrédulos no pueden venir a Cristo, la razón por la cual un hombre natural no puede venir por sí solo a Cristo, es porque el Dios de este siglo ha cegado sus ojos, ha cegado su entendimiento, para que no le resplandezca, hermano, la gloria del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por eso, amados hermanos, que nosotros creemos y predicamos que para que una persona venga al conocimiento de Dios, para que una persona pueda conocer a Cristo, amados hermanos, es necesario que Dios opere en su corazón y quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Amén. Hermano, de otra manera es imposible que una persona pueda conocer a Cristo. Amén. Porque aún leyendo la Biblia, hermano, si Dios no abre los ojos de tu intelecto, es imposible que tú puedas ver a Cristo en la Biblia. Amados hermanos, cuán triste es la condición de aquellos que no conocen a Dios. Y muchos se preguntarán esta mañana: ¿y por qué eso es importante para mí? Es importante, hermano, porque dice la Escritura que Dios está enojado con el impío. Y un día todos nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestra vida. Un día todos nosotros, hermanos, vamos a tener que dar cuenta delante de aquel que creó el cielo y la tierra y nos creó a nosotros mismos. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Dice, pero el mundo es condenado, dice Juan, hermano, porque rechazaron. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es por eso que el mundo está bajo condenación, porque han rechazado al único que puede cambiar al corazón de un hombre. Han rechazado al único que puede darle vida a los que están muertos. El mundo está bajo condenación porque han rechazado la única solución, hermano, que Dios ha provisto para el mayor problema que el hombre tiene, que es su pecado. Amados hermanos, cuando vemos personas, hermano, que rechazan el evangelio, cuando vemos, hermanos, jóvenes indiferentes a la palabra de Dios, es evidencia de que esos jóvenes y esas personas están muertos en sus delitos y pecados. Y a menos que se arrepientan, no van a ver el reino de Dios. A menos que se arrepientan, van a estar toda su eternidad bajo condenación. Es por eso que nosotros tenemos que orar por los jóvenes. Es por eso que tenemos que orar por las personas, hermanos, que rechazan el evangelio o se muestran indiferentes al evangelio. Porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento y solamente Cristo los puede salvar. No hay religión que pueda salvarlos, solamente Cristo. El mismo Cristo que nos salvó a ti y a mí. El testimonio de Juan el Bautista, hermano, es evidencia
da evidencia, hermano, de cuál es la condición del hombre sin Cristo. En segundo lugar, hermano, quiero que veas también el testimonio de Juan el Bautista provee evidencia de la suficiencia de Cristo. Mira el verso 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjate, hermano, el testimonio de Juan el Bautista provee evidencia no solamente de la condición del hombre sin Cristo, sino que provee evidencia, hermano, de la suficiencia de Cristo para salvar al hombre. Hermano, en estos cinco versículos contienen, hermano, el testimonio de Juan acerca de Cristo y su obra. Ciertamente el pecado afectó cada esfera de la vida humana. El hombre sin Cristo es esclavo del pecado y solo Jesús es suficiente para hacerte libre de la esclavitud del pecado. Si tú has nacido de nuevo, si usted está en Cristo, usted puede tener seguridad de que sus pecados han sido perdonados, basado en la evidencia provista por Juan en estos versos. Pero si usted está aquí en esta mañana y no ha conocido a Cristo, basado en este pasaje de la Escritura, usted puede venir a Jesús con confianza de que Él, si usted se arrepiente de su pecado y lo confiesa a Él como Señor de su vida, tus pecados van a ser perdonados y vas a tener parte en la vida eterna. Según el testimonio de Juan el Bautista, Jesús es suficiente, porque Jesús es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión, hermano, es bien interesante, pues solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas es capítulo 1, verso 29, y la otra está en el verso 36. Juan, al usar esta expresión, podía estar pensando en la conexión que hay entre Jesús y el Cordero Pascual de Éxodo. Jesús, hermano, si usted se recuerda, hermano, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermano, Dios mandó la plaga de los primogénitos y Él le dijo a los israelitas que sacrificaran un cordero y que con la sangre del cordero marcaran los postes de su casa, y cuando el ángel de la muerte viniera, iba a pasar por alto la casa que estuviera marcada con la sangre del cordero. Y en ese sentido, hermano, ese cordero pascual apuntaba al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, porque la única manera de evitar la ira venidera de Dios es, hermano, escondiéndonos detrás del sacrificio de Jesús. Amén. Quizás Juan estaba pensando no solamente en el Cordero Pascual de Éxodo, sino que también estaba haciendo la conexión entre el Cordero, hermano, de liberación que Dios le dio, hermano, a Abraham, cuando puso un cordero, hermano, como sustituto de Isaac. Porque el cordero, hermano, cuando Abraham dijo Jehová proveerá, él estaba diciendo Jehová proveerá un cordero que muera en mi lugar. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que murió en tu lugar en la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la ira de Dios se derramó sobre él, al punto que el mismo Hijo de Dios dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Dios estaba castigando en Jesús tu pecado y mi pecado. Él es el Cordero de Dios, hermano, que quita el pecado del mundo. Hermano, pues quizás también Juan estaba haciendo la conexión entre Jesús, hermano, y el Cordero del que habla Isaías en el capítulo 53. Pero cualquier, hermano, todas estas opciones son probabilidades. Lo que sí podemos asegurar es que para los judíos el sacrificio de un cordero era un recordatorio de liberación, perdón de pecados y de un Mesías que vendría a salvarlo. Y por eso Juan, hermano, dice Jesús es el Cordero de Dios,
Pues Él como un cordero fue sacrificado por nuestro pecado, y su sacrificio es perfecto y suficiente. Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios antiguos testamentarios apuntaban a un sacrificio perfecto. El autor a los Hebreos dice en el capítulo 9, versos 13 a 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y otra vez en el capítulo 10, verso 11 al 14 de Hebreo dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, escucha, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, aleluya, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su vida, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Aleluya. Es por eso que yo puedo tener confianza de que en Cristo mi pecado ha sido perdonado. Ya no hay más sacrificio que hacer. Los sacrificios antiguos testamentarios cubrían el pecado. Era un memorial, era un recordatorio de que iba a venir un sacrificio perfecto. Pero hermanos, ya no hay más sacrificio que hacer, porque el sacrificio que Cristo hizo es suficiente y es perfecto. Y en su sacrificio, hermano, mis pecados han sido perdonados. Jesucristo, hermano, es suficiente, no solamente porque Él es el Cordero de Dios, sino que Él es suficiente también, hermano, porque Jesús es el Cristo de Dios. Hermano, Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Y Cristo, hermano, el título Cristo es, hermano, la versión griega, hermano, de el Mesías, de la palabra Mesías en hebreo. Cuando Juan, hermano, identifica el Nuevo Testamento, llama a Jesús el Cristo, está diciendo Jesús es el Mesías prometido. El Mesías enviado por Dios. Hermano, en estos versos, en el capítulo, hermano, 32 y 33, dice la Escritura de esta manera. Fíjate ahí en el verso, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermano, es importante notar que Juan no hace referencia aquí. Cuando usted lee, hermano, el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Lucas, ellos hacen referencia, hermano, a la voz que oyeron del cielo, del Padre. Pero Juan, hermano, no se enfoca, no hace referencia a esos detalles, sino que hace referencia al hecho de que él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús y permanecer en él. Y esto es importante, hermano, porque en el Antiguo Testamento menciona ocasiones en que el Espíritu Santo hacía aparición específicas sobre personas específicas para capacitarle para desarrollar el trabajo que Dios le había encomendado. El Antiguo Testamento también enseña que la unción con aceite era común en aquellos tiempos. La unción con aceite apuntaba precisamente a la unción del Espíritu Santo. Y solo eran ungidos los reyes, sacerdotes y profetas. La unción con aceite simbolizaba la unción o capacitación del Espíritu Santo sobre esa persona para desarrollar su oficio. El oficio que Dios, hermano, le había dado. Pero dice Juan, hermano, dice Juan específicamente que él vio descender al Espíritu Santo y permanecer sobre Cristo, lo cual está comunicando. Juan lo que nos está comunicando es que Jesús es el Cristo. Él ha sido enviado por Dios. Él fue, hermano, capacitado en su manera. Él fue capacitado por Dios para desarrollar, hermano, su trabajo como Mesías, como el enviado de Dios. Él, hermano, fue ungido
por Dios como rey, sacerdote y profeta. Jesucristo es el Cristo, hermano, Jesús es el Cristo de Dios. Porque Él fue ungido, hermano, Él es el Mesías, que fue ungido como rey de su pueblo. Nosotros solo tenemos un rey. Y ese rey es Jesucristo. Pero déjame decirte algo. Jesucristo no solamente es el rey de la iglesia. Jesucristo es rey soberano sobre todos y sobre todas las cosas. Porque dice la Escritura que llegará el día en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y no importa si lo creemos o no. Un día todos tendrán que confesar, tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesús es el Señor. Él fue ungido por Dios, Él es el Cristo, porque Él fue ungido por Dios como rey, sacerdote y profeta. Él como sacerdote, hermano, porque Jesucristo dice en la Escritura que nosotros solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es por eso que nosotros, hermano, podemos venir con confianza a la presencia de Dios. Y podemos, hermano, venir, hermano, cuando estamos cansados, cuando estamos, hermano, aún en nuestro pecado, podemos venir, hermano, a la presencia de Dios con confianza, porque yo tengo a un mediador entre Dios y yo, Jesucristo, hombre. Él es, hermano, el que es nuestro único mediador. Y Él es, hermano, ungido por Dios también como profeta. Él es el profeta de Dios. Porque Jesucristo es la revelación final de Dios. Amados hermanos, en adición a esto, Cristo es suficiente porque Él es el único que puede cambiar verdaderamente tu vida. Fíjate lo que los judíos le dijeron, hermano. Los judíos y los sacerdotes le preguntaron: si tú no eres el Cristo, Elías o el profeta, ¿por qué tú bautizas? Porque Juan estaba bautizando, hermano. El bautismo de agua de Juan era una señal, hermano, apuntaba al bautismo de Cristo, al bautismo que Cristo iba a realizar en los creyentes. El bautismo de Juan era una señal solamente. Y él dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que es antes que yo, dice, Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando, hermano, Juan cuando dice que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo? Hermano, Juan está haciendo referencia aquí al nuevo nacimiento. Cuando Juan dice que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, lo que está diciendo es que Cristo es el único que puede cambiar tu corazón. Acuérdate, hermano, el domingo pasado veíamos que Juan dijo, hermano, y además a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Porque solamente Dios puede hacerte parte de su familia. Solamente Dios puede cambiar tu corazón. Solamente Dios puede transformar tu vida. Y no solamente esto, sino que también Jesús, solamente Jesús tiene el poder para transformar tu corazón y para habilitarte para que tú puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues por eso que Juan dice, el que viene después de mí, yo solamente bautizo con agua, pero el que viene después de mí, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede transformarte y Él es el único que puede capacitarte para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último, hermano, el testimonio de Juan el Bautista provee evidencia de la necesidad, de nuestra necesidad de arrepentimiento. Mira el verso 23. Dice la Escritura, Juan dijo de él, él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El testimonio de Juan el Bautista provee evidencia de nuestra necesidad de arrepentimiento. ¿Cómo una persona puede enderezar el camino del Señor? ¿Cómo una persona puede enderezar el camino del Señor en su vida? Solamente arrepintiéndose de su pecado. Dice la Escritura, amados hermanos, desde que Jesús, hermano, cuando empezó a predicar, dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios continuamente está llamando al hombre al arrepentimiento.
Y es la única manera en que usted y yo podemos enderezar el camino del Señor en nuestra vida. Es la única manera que tú y yo podemos estar a cuenta con Dios, arrepintiéndonos de nuestro pecado y confiando plenamente en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Que Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Y quiero animarte a que tú, hermano, puedas adorar a Dios. Porque Él, hermano, Él envió a Jesús. Y nuestra fe, hermano, está basada en estas verdades. Yo, hermano, el salmista decía: ¿por qué te abandonas, alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Por muy mal que nos vaya aquí, siempre vamos a tener una razón de alabar, para alabar al Señor. ¿Sabes cuál es esa razón? Nuestra salvación. Porque Dios ha sido bueno contigo. Porque aún cuando tú no lo merecíamos, cuando estábamos, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Hermano, y antes de orar, quiero hablarle a la iglesia específicamente. Juan, hermano, vino a dar testimonio de la luz. Pero escúchame bien, Juan, hermano, apuntaba a la obra, hermano, de proclamación del Evangelio que la iglesia iba a desarrollar. De la misma manera que Juan el Bautista, él dijo: yo soy la voz, yo solamente soy la voz de aquel que clama en el desierto. Yo soy una voz que clama en el desierto, enderezando el camino del Señor. Juan vino, hermano, para dar testimonio, para preparar el camino del Señor, para anunciar que el Mesías iba a venir. Apuntando, hermano, a la obra de la iglesia. Nosotros, iglesia, escúchame, nosotros somos la voz de Dios en esta ciudad. Para anunciar a esta ciudad, hermano, que Jesucristo viene por nosotros. Que Jesucristo viene de nuevo, que Dios va a juzgar al mundo y que solamente Jesucristo puede librarnos de la ira de Dios. Hermano, demos testimonio a esta ciudad. Proclamemos que Cristo es suficiente. Amén. Vamos a ponerlo en pie, hermano, y vamos a orar. Soberano Dios, venimos con humildad delante de ti en esta mañana, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, yo te ruego que la palabra que ha sido predicada en esta mañana, Señor, penetre el corazón de cada uno de nosotros, de manera, Señor, que tu palabra dé el fruto para la cual fue enviada. Y ahora, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Estamos despedidos. Hermano, un anuncio que se me olvidaba. En el mural de la iglesia, hermano, está la agenda publicada para los nuevos miembros, para los miembros de la iglesia. Está la agenda ya publicada de lo que vamos a tratar en la reunión. Ahí en el mural está, hermano, si puedes pasar. Y todos los miembros de la iglesia también, hermano, por favor, véame que quiero entregarle una copia del pacto de la iglesia, que la vamos también a revisar en la reunión.